Doctora, hablábamos acerca de los factores de riesgo que pueden afectar a un paciente. ¿Cuáles son esos factores y cuándo podemos sospechar que un paciente tiene cáncer infantil? Vendrían siendo los signos y síntomas que pueden presentar. De acuerdo. Bueno, mira, dentro de los factores de riesgo, factores asociados a que un niño pueda padecer cáncer, tenemos aquí lo que es la exposición a rayos X en la madre gestante. No se ha determinado, atención aquí, de que toda madre que durante el embarazo se vea sometida a rayos X, el niño desarrolla, pero sí se ha asociado esa parte. También tenemos factores biológicos como son, bueno, tenemos virus, que hay niños que han tenido afección por esos virus, como son el Epstein-Barr, el virus de la hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia humana. O sea, cuando explico esto, bueno, esos niños que han padecido o que tienen, por ejemplo, el VIH, son más propensos a desarrollar un cáncer infantil. Claro, su sistema inmunológico está deprimido. Está deprimido, pero también tenemos factores genéticos como son esos pacientes que cursan con un síndrome de Down. Estos pacientes sí tienen también un riesgo dentro de 20 a 30% mayor que otros síndromes y otros niños. O sea que atención aquí de que estos pacientes con esa condición especial de síndrome de Down tienen una probabilidad muy alta. También tenemos la exposición a plaguicidas, al uso del benceno. ¿Sabías que el uso del benceno se utiliza para la creación de tintes? Esa sustancia química también se utiliza para la producción de pesticidas. Entonces tenemos aquí en el país muchos sitios, o sea, en el campo, a manera donde se cultivan muchos productos y se utilizan esos pesticidas para matar las plagas. Claro. Entonces, con esto no quiero decir, como he dicho desde el inicio, de que si yo estoy expuesto a esa sustancia química, bueno, voy a padecer, pero sí se ha desarrollado o sí se ha confirmado de que hay un riesgo mayor a un niño que no fue expuesto a ese agente químico. ¿De acuerdo? En ese mismo tenor, doctora, para completar esa idea, en su consulta, ¿usted ha visto que estos niños son la procedencia de estos niños? ¿Hay algún dato geográfico que puede indicar que vengan del interior o que estén de aquí de la capital? Sí, hay una alta estadística por el sur y el este. A nivel del este tenemos muchos pacientes que han sido diagnosticados con leucemia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un factor que tenemos que tener en cuenta. Como ya lo mencionó la doctora, el uso de plaguicidas, de insecticidas, a usted que tiene que tener cuidado en esa parte. De acuerdo. Sí. También tenemos como factor asociado la herencia familiar. Por ejemplo, si en una familia hubo un caso de retinoblastoma, que es el cáncer aquí a nivel de la retina, hay más probabilidades de que en esa familia pueda aparecer otro niño afectado con esa condición. Igual en las familias donde se ha diagnosticado el tumor renal, o mejor conocido como tumor de Wilms, este también se ha relacionado de que en la familia pudiera también otro niño presentar ese tumor. También se ha asociado como un factor de riesgo estos pacientes que han superado un determinado tumor, de que han vencido un determinado tumor, sabe que fue expuesto a quimioterapia, tiene más riesgo. Ese niño que se vio sometido a quimioterapia y que ya pasó por un cáncer, tiene más riesgo a padecer otro cáncer. Pero como le acabo de decir, todos son factores de riesgo, que eso va a depender de la genética, va a depender de muchas cosas para que el niño pueda desarrollar un cáncer infantil. Claro. Entonces, atendiendo a todo esto, bueno, ya yo sé cuáles son mis factores de riesgo, ya yo sé todo lo que tengo que tener pendiente si vivo en una parte del país donde se cultive y los niños estén expuestos a muchos pesticidas o plaguicidas, tener pendiente eso, el chequeo, que lo vamos a mencionar ahora. Ahora bien, ¿cuáles son los signos y síntomas de alarma? Mira, así como estamos ahora en el mes de octubre, que tenemos todo un mes para la concientización sobre el cáncer de mama, pues nosotros los pediatras
los hematólogos y oncólogos, también tenemos un mes, y fue el mes de septiembre. Claro. El mes de septiembre se celebra o lo hemos conmemorado como el mes de la concientización sobre el cáncer infantil. Y todo este mes estuvimos dando charlas, talleres, y se hizo una promoción, o sea, sumamente grande para que toda la población pudiera tener pendiente cuáles son los signos y síntomas a tomar en cuenta, cuándo pensar, cuándo sospechar de un cáncer infantil. Exacto. ¿De acuerdo? Incluso el Ministerio de Salud Pública con el gobierno, el gobierno. Se hizo un protocolo que va destinado a cada institución pública donde ahí puede llegar acceso a un nivel de primero, de segundo. ¿Para qué? Para que todo el personal médico pueda tener por lo menos claro cuáles son esos signos y síntomas de alarma y cuándo referir. Porque lo que queremos o la finalidad que queremos es de que ese paciente que sea diagnosticado con cáncer no llegue tardíamente al hospital. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la supervivencia. ¿Sabías tú que el cáncer infantil estamos actualmente en una curación de un 70%? Excelente. O sea que para nosotros ser un país subdesarrollado, o sea, tenemos una buena probabilidad de curación, un 70% es mucho. Entonces, la finalidad de yo estar aquí, de que todos mis compañeros, tanto los hematólogos como los oncólogos, es alertar a la población. Claro. Tú sabes que hay madres, sí, muy bien curiosas, que de cualquier cosa lo llevan al médico, pero hay madres que no. Y también hay otros signos y síntomas que pasan desapercibidos, que no se dan cuenta de que el niño está padeciendo una enfermedad crónica y a veces aguda. Pero entonces, por eso queremos traerles estas informaciones para que usted allá en la casa esté pendiente, para que ese niño o ese adulto pueda ser diagnosticado tempranamente para así poder evitar complicaciones funestas. ¿Y cuáles son esas sintomatologías, doctora, esas manifestaciones clínicas? Recordar, como siempre comento, de que el cáncer infantil no es prevenible. Por ejemplo, te hacía el ejemplo del cáncer de pulmón. Bueno, tú, si no fumas, no vas a desarrollar un cáncer de pulmón, lo más frecuente, ¿verdad que sí? Pero el cáncer infantil no es prevenible y muchas veces pasa de manera asintomática, pero muchas veces sí te da esos signos de alarma y hoy lo vamos a mencionar. Dentro de los signos y signos de alarma de que el padre debe de tener pendiente y verificar, bueno, déjame llevarlo al pediatra, que es la primera línea de acceso del padre, el pediatra. Entonces tenemos aquí lo que es la coloración blanca a nivel de los ojos, esa mancha blanca que el papá desde pequeño puede notar en el ojito. Por ejemplo, si usted ve, padre, que su niño tiene una mancha blanca, acuda al pediatra de una vez, porque pudiera ser un retinoblastoma, que es el tumor ocular más frecuente. Y también tenemos una forma de nosotros poder verificar en la casa. Con la cámara del celular, le tiramos una foto con el flash y con el flash ahí vamos a ver si se le ve esa lucecita blanca en el ojo. Así que, padre que me está escuchando, si usted ahora que el programa usted le tira una foto, vamos a ver los ojos del bebé y se la tira con el flash. ¿De acuerdo? Otro signo o síntoma específico es el dolor de cabeza, una cefalea intensa. Pero a cualquier niño le puede doler la cabeza, ¿verdad que sí? Tú me puedes decir, doctora, pero a cualquier niño le puede doler. Bueno, pero este dolor de cabeza es específico. Este dolor de cabeza tiene una particularidad, es un dolor de cabeza muy intenso y que se acompaña en las mañanas de vómitos. Hay unos niños que pueden tener alteración de la marcha, alteración del habla, y este dolor de cabeza intenso que no mejora con analgésico, atención, que me despierta el niño en la mañana con cefalea y con vómitos en proyectil, ojo, ponerle atención a eso. ¿De acuerdo? También tenemos algo muy, muy frecuente, o como la gente aquí le llama reuma. Tú sabes, o sea, cuando tenemos una tumefacción, atención padres, en el cuello, axilas, supraclavicular, una tumefacción, un ganglio, una reuma, como le dicen normalmente en el campo, esa bolita, esa
reuma, como le dicen, Sí. que tenga un tiempo mayor de 4 semanas, esa tumefacción, que tenga un crecimiento acelerado, Sí. porque cuando tenemos un proceso infeccioso se pueden alterar las adenopatías, que es lo más frecuente que Sí. se altere. Y también la población lo conoce como ganglio. Los Que me ganglios. creció Ya. mira, tiene tengo un un ganglio ganglio inflamado, tengo un Exacto. ganglio inflamado, pero la particularidad, lo que debe de hacer inquietar a los padres es que esa tumefacción o ese ganglio tenga un crecimiento acelerado, y que persista por más de 4 semanas. Si usted tiene un niño con un ganglio alterado, acudir al pediatra de primera línea, ¿verdad? Porque eso hay que investigarlo. Claro. ¿De acuerdo? También tenemos algunos síntomas, por ejemplo, cansancio. Ese niño hiperactivo, que juega, que brinca, pero de un momento a otro, 2 o 3 semanas, está muy cansado, muy agotado, Claro. tiene fatiga, pasa todo el día en la cama. Hay Ojo, algo ahí, ojo. hay algo. Aunque el niño no le refiera nada, papá y mamá que me escuchan, vamos a prestarle un poquito de atención Claro a que eso. sí. Aunado a este cansancio y a este dolor de cuerpo, que el niño deja de hacer sus actividades. Sí. Por ejemplo, en un varoncito que juega pelota, que juega básquet y que de un momento ya no tiene fuerzas para jugar su deporte que siempre hace, pónganmele atención a eso, ¿de acuerdo? Claro Y que eso sí. se va acompañado de una anemia súbita. Un niño, bueno, Rafaela, un niño que nunca ha tenido anemia, Sí. de que todos sus controles con el pediatra han sido bien, y de momento a otro tiene una anemia severa, acompañado de ese cansancio inexplicable. ¿De acuerdo? Sí. Otras cosas que podemos estar pendientes es el sangrado de la nariz, o su nombre Sí, científico, epistasis. epistasis, o hematomas, moretores en el cuerpo sin ningún golpe, porque bien, los niños se Claro. caen, los niños se les, ¿verdad?, tropezaron y se dieron un golpe y se le hizo un hematoma, pero tiene que llamar la atención ese niño que no se cayó, no se dio ningún golpe y de comienzan la a nada. salirle moretones en el cuerpo de manera espontánea. Sí. También poner atención al sangrado gingival. Si bien es cierto que hay muchísimas patologías benignas o trastornos de la coagulación que nosotros podemos diagnosticar con esos síntomas de sangrado gingival o sangrado de alguna pieza dentaria, pero al ver eso que es extraño, acuda al pediatra para Así que es. el pediatra luego me lo refiera al hematólogo y nosotros Claro. poder decir, bueno, no, esto es una patología benigna, no, esto es una patología maligna, ¿de Claro que acuerdo? sí. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, como decía una doctora, hay más patologías benignas que malignas, pero eso lo diagnosticamos nosotros en la consulta. O sea, que si papá y mamá ven que le salen hematomas, comienza a sangrar de la nariz, comienza a sangrar de las encías, acudir al pediatra Claro que pediatra de una vez. Claro ¿De acuerdo? que sí. Si prevenimos más, vamos a curar menos. Así que quédese en sintonía, que este tema está buenísimo con la doctora Fernández. Nos vamos a una breve pausa y quédense con nosotros. Retornamos. Segundos con Diulca Pérez, todos los lunes a las 9 de la mañana por Mi TV, contigo paso a paso. Ediciones CP, tan dominicano como tú.
Claro 64, Éxito Visión 44, Telecable Dominicano 8. Contigo paso a paso. El comediante Wilson Díaz llega a Mi TV con Notifuaquity, un compendio de noticias con titulares jocosos que por tanto retosos jamás serán noticias. Notifuaquity, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Mi TV, contigo paso a paso. Gracias, mis amigos, por continuar con nosotros aquí en su programa Respuesta Médica. Hablábamos de los signos y síntomas, son muchos, la doctora mencionó unos cuantos, va a continuar ahora con los que faltan. Doctora. Bien, entonces seguimos aquí repasando, sí, mencionando. Y también tenemos un signo muy frecuente a la hora de diagnosticar un tumor abdominal. Y es cuando tenemos ese crecimiento acelerado del abdomen. Bueno, el niño estaba todo bien y la mami lo está bañando en la casa y siente de manera sutil que tiene una masa. Ojo, todo crecimiento acelerado, generalmente el niño tiene un abdomen semigloboso, pero si vemos que ese abdomen de hoy para mañana tiene un crecimiento muy rápido y la mamá me dice, pero ese niño está panzón, no es emparchado que está, no es parásito, y si usted cuando le está bañando, cuando le está cambiando, le siente algo duro, corra para el médico, corra para donde el pediatra. ¿Por qué? Porque puede ser un tumor abdominal. Dentro de los siguientes síntomas podemos tener un dolor óseo. Bueno, doctora, pero hay muchísimas patologías benignas que causan un dolor en los huesos. Sí, claro que sí. Pero este dolor óseo tiene una característica y es que es un dolor óseo crónico y que a la vez se va a acompañar de fiebre. Fiebre que persista más de una semana sin causa debe de ser investigada. O sea, si yo tengo un niño que no tiene gripe, que no tiene ninguna infección respiratoria, ni tiene neumonía, ni tiene infección de orina, o sea, un niño que está sin nada y comienza a presentar fiebre recurrente, atención a esto, fiebre que lo llevo al pediatra y no encuentro ninguna causa que me justifique esa fiebre de ese bebé por más de una semana, también debemos de prestarle atención, ¿de acuerdo? Así que también están los signos o la sudoración profusa. Bueno, pero todos los niños sudan, doctora, ¿verdad que sí? ¿Cómo yo voy a visitar? Vivimos en un país tropical que hace mucho calor, donde siempre tenemos calor. Bueno, pero esa sudoración, papá y mamá que me escuchan, tiene una característica especial. Es una sudoración profusa que aparece, que el niño se levanta empapado que suda la cama, ¿de acuerdo? Y ya mencionamos que esa fiebre por más de una semana, que ese niño tenga un dolor óseo, que le diga, mami, me duelen las articulaciones, y que tenga un dolor óseo muy recurrente, más de 4 semanas, prestarle atención a eso, ¿de acuerdo? Así que esos son básicamente los signos y síntomas inespecíficos, porque cualquier patología te puede dar eso, cualquier patología benigna o infecciosa. También recalcar esas infecciones recurrentes que no mejoran, y un niño y malo, y lo llevo, le pongo antibiótico y no tiene una mejoría, también debemos de prestarle atención a esa parte. Claro que sí, pasa algo ahí, ojo pelado. Entonces, a manera de resumen, ¿cuándo preocuparme? ¿Cuándo yo pensar, bueno, esto no está encajando? Bueno, una fiebre, atención papá y mamá, una fiebre más de una semana que no tengamos ningún foco, un crecimiento tumoral o un crecimiento de los ganglios, esas adenopatías que dure más de 4 semanas y que tenga un tamaño mayor de 2 centímetros, que la pancita del bebé crezca de manera descontrolada y que usted bañando, cambiándolo, le encuentre una masa, que ese niño esté muy cansado, que se acompañe de palidez, que de momento a otro tiene una anemia brusca, severa, y que eso se acompañe de una sudoración nocturna específicamente, que el niño se levante con la cama empapada de sudor, un dolor óseo en el cuerpo y que aparezca a nivel sangrado de la nariz,
hematomas espontáneos, sangrado de las encías, usted debe acudir a su pediatra para entonces que el pediatra determine si hay una probabilidad alta o no de un proceso oncológico. Y luego entonces el pediatra se encarga de referir al hematólogo para descartar todas las patologías que son benignas, pero para así detectar a tiempo el cáncer infantil. Porque ¿qué queremos? Claro. Lamentablemente este cáncer en los niños no es prevenible. Entonces, como no lo podemos prevenir, tenemos que estar atentos a cualquier seña. Papá, yo sé que hay madres muy minuciosas, muy perspicaz. Esa es la palabra, que cada vez que el niño presenta cualquier cosa lo llevan al médico. Lo llevan al pediatra. Perfecto, eso está muy bien. Hay que seguir así. Hay que seguir así. Y los chequeos rutinarios con el pediatra, ¿de acuerdo? Sí. Que no debe de faltar. Excelente explicación, doctora. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento de respuesta en cápsula. Adelante. Y en tu segmento Respuesta en cápsula, la pregunta del día ¿es la leucemia aguda una enfermedad fatal? Afortunadamente, en los últimos años se han registrado avances muy importantes en el tratamiento del cáncer infantil. Un ejemplo es la leucemia aguda, una enfermedad que hasta hace 30 años era considerada inevitablemente fatal. En la actualidad, siendo el tipo de cáncer más frecuente en la infancia, tiene una sobrevida a 5 años superior al 70%, lo que implica que la mayoría de los pacientes pueden curarse definitivamente. Y con una interrogante contestada, esto fue Respuesta en cápsula. Nos toca ahora hablar de cómo hacemos el diagnóstico de los cánceres infantiles, de las leucemias y también del tratamiento, doctora. Muy bien, entonces como decíamos al principio que el cáncer más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda, entonces vamos a hablar un poquito. Ya cuando nosotros sospechamos de que el paciente tiene una leucemia, ¿y cómo lo vamos a sospechar? Bueno, es un paciente que lo más frecuente es que tenga una alteración de los glóbulos blancos, que estén muy altos y que concomitantemente a que esté muy alto, entonces tengamos una disminución de la hemoglobina, hematócrito y de las plaquetas. Cuando nos llega esa biometría hemática, cuando nos llega ese hemograma con esa alteración, lo que hacemos los hematólogos o oncólogos es que hacemos un extendido periférico para identificar la presencia de esas células inmaduras en sangre periférica. Y esas células inmaduras es lo que llamamos blasto. O sea, yo tengo una hiperproducción, una proliferación de células inmaduras que salen a la periferia. ¿De acuerdo? Entonces el diagnóstico lo vamos a hacer la clínica, análisis de laboratorio, donde vamos a ver con un simple hemograma esa alteración de glóbulos blancos, hemoglobina y plaquetas. Cuando hacemos un extendido periférico, que podemos evidenciar en sangre periférica esas células inmaduras, y luego entonces procedemos a un procedimiento un poquitico ya más profundo, que es el aspirado de médula ósea. ¿Y qué es el aspirado de médula ósea? Bueno, el aspirado de médula ósea me confirma la cantidad de células inmaduras que yo tengo. Si tenemos un paciente con leucemia, no vamos a tener la producción normal de todas las células del cuerpo, de las células sanguíneas, sino que esa médula va a estar poblada de células inmaduras. Pero para nosotros, ahí ese diagnóstico lo hacemos por morfología. Bueno, yo tengo esa morfología me da a del linaje linfoide, ¿verdad? Y por eso se dice leucemia linfoblástica, porque viene de ese linaje. Pero nosotros, aparte del aspirado de médula ósea, que me confirma el diagnóstico por morfología, porque me da la característica de la célula blanca, tenemos que también hacer un estudio más profundo, que es una citometría de flujo, que nos da el inmunofenotipo de esa célula. O sea, luego de que ya yo tengo el diagnóstico por morfología, yo tengo más de 25% de células inmaduras en médula ósea, entonces yo voy a clasificar para decir si esa leucemia es una leucemia linfoblástica aguda o mieloblástica aguda. Y ese diagnóstico me lo da la citometría de flujo o por el inmunofenotipo. ¿De acuerdo? Así hacemos el diagnóstico para una leucemia linfoblástica aguda, que es lo más frecuente. ¿El tratamiento, doctora? Bueno, ya en el tratamiento básicamente está a base de quimioterapia. ¿De acuerdo?
Todo el tratamiento para la leucemia, eso va dividido por etapas, por ciclos, y dura aproximadamente entre 2 años y medio a 3. Wow, Y ya luego bastante tenemos largo. un seguimiento de 5 años para nosotros decir de que el paciente está libre de enfermedad. Luego de que terminamos todos los ciclos de quimioterapia, entonces seguimos en un seguimiento por 5 años. ¿De acuerdo? Excelente. También tenemos como tratamiento, aparte de la quimioterapia, hay el trasplante de médula ósea, que ya eso se desarrolla en países desarrollados, Sí. ¿verdad? Trasplantamos una médula sana en esa médula que está Enferma. que está dañina, ¿de acuerdo? Excelente. Entonces, pero básicamente el tratamiento para la leucemia es a base de quimioterapia. Hay algunos pacientes que califican para radioterapia, eso que al diagnóstico tuvieron infiltración al sistema Sí. nervioso central, o que al diagnóstico tuvieron también infiltración testicular en los varones. Esos niños califican para radioterapia, pero básicamente el tratamiento para la leucemia es a base de quimioterapia. Excelente explicación, doctora. Pasamos ahora a las preguntas del público. Algunas fueron contestadas, gracias por escribirnos, porque la doctora Fernández respondió. Vamos a pasar a la pregunta que dice, ¿qué deben tener en cuenta los sobrevivientes de cáncer infantil después de superar la enfermedad? Muy bien, entonces, sabes que en los pacientes que son afectados por esta enfermedad, esos padres se educan bien. Se educan bien y ante cualquier cosa, ya luego que ellos pasan por el proceso, son muy atentos a cualquier síntoma, a cualquier dato. Por ejemplo, esos padres ya te saben leer un hemograma. O sea, aprenden, van te dicen, adquiriendo. doctora, mire, yo veo los glóbulos blancos como muy bajitos, doctora. O sea, ya ellos, por todo el proceso, después de 5 años, están más pendientes a cualquier cambio que pueda presentar el niño. O sea, que esos mismos síntomas, atención, que el paciente presentó al debut, luego de que ya hemos superado la enfermedad, también tenerlo pendiente. Pero es lo que te digo, esos padres salen con un máster aprendiéndose todo lo que tiene que ver la enfermedad. Y eso nos ayuda porque ellos ante cualquier dato, ante cualquier signo, ante cualquier síntoma van a acudir al médico para ser evaluados. Qué bueno. Y también se ve ahí que fueron buenos estudiantes y Sí, que aprendieron sí, de sí, buenos sí, sí. maestros. Generalmente el paciente oncológico sí se apega muy bien a todo y sigue las recomendaciones de los médicos y siempre viven pendientes de todo, ya luego de que se diagnostica la enfermedad. Qué bonito, doctora, el tiempo es corto, se nos fue rápido. ¡Ay, qué rápido! Sí, vamos a dar recomendaciones finales para ese público que nos está observando. por Recomendaciones finales, mis queridos padres que me escuchan y que se lo digo en la consulta, son más enfermedades benignas que malignas, pero el dato está, la clave está en detectarlo a tiempo. No es lo mismo yo detectar un cáncer en etapa tardía o ya en una etapa que vamos a dar quimioterapia, pero hay pocas probabilidades, a yo diagnosticar un cáncer en etapa temprana. Entonces, así que aquí en Mi TV nos unimos a la campaña, que no solamente el mes de septiembre sea el mes de concientización sobre el cáncer infantil, sino que todo el año, todo el personal de salud esté atento a cualquier signo y síntoma un poco usual que el paciente tenga, que pueda ser derivado al pediatra primeramente y luego al hematólogo. Y entonces ahí sí determinar, bueno, es una enfermedad benigna, bien una enfermedad maligna, pero si estamos ante una enfermedad maligna, poder tratar a tiempo, porque tenemos la ventaja de que sí se cura el cáncer infantil en los niños. Bueno, Y tenemos una excelente noticia. ¿verdad? Claro. Sí, y tenemos una sobrevida de un 70%, que es mucho. Entonces, si usted tiene alguna duda, no dude en acudir a su pediatra o no dude en acudir al médico, al hematólogo, lo que se le haga más fácil, pero no deje de ir. ¿De acuerdo? Claro. Esas son mis recomendaciones.